Planetas y Atlántidas. Cultura, literatura y curiosidades para mentes inquietas. Un espacio de Ediciones Atlantis, aquí en Radio Inter. Nuevo programa de Planetas y Atlántidas. Ayer se celebró la 9ª edición de los Premios Atlantis, la Isla de las Letras, pero hoy no hablaremos de ello porque la semana que viene dedicaremos un programa especial y casi íntegro. Hoy, por cierto, solo vamos a hacer 2 secciones para dedicarle más tiempo a temalunáticos, y ya entenderán por qué. Arrancaremos con Teresa Bedul coordinando la sección Ratones de Biblioteca, esta vez junto a la escritora Rosa Sánchez, para hablarnos de robos curiosos. No sé de dónde lo han sacado, pero el enfoque es diferente. Escucharemos historias sobre el robo de un libro o cómo utilizar papel higiénico para robar un bolso. Sí, he dicho papel higiénico, pues ya entenderán por qué. Y otros casos más divertidos, como un ladrón que es capaz de asaltar un autobús a aquellos que no le han comprado una pelota de goma como castigo. Así que una vez más, prepárense para el divertimento. Hola Teresa. Hola Jota. Hola Rosa. Hola Jota, buenas tardes. Continuaremos con Temalunáticos junto a Gabriel Montevado, con 25 años de experiencia en servicios de inteligencia, para hablarnos de pistoleros. ¿Eran los enfrentamientos en el viejo oeste como nos lo muestran las películas de Hollywood? Si no es así, ¿cómo fueron realmente? Hablaremos no solo de pistoleros como Billy el Niño, sino también de desperados como Jesse James, cowboys y un largo etcétera. Hola Emilio Porta. Hola. Perdón, es que estoy un poquito afónico ya. No, ya no estoy afónico, he dejado de estarlo. Buenas tardes. Y hola Gabriel Monte. Hola, buenas tardes a todos. Y comenzamos con Ratones de Biblioteca. Ratones de Biblioteca. Peculiaridades literarias que te dejarán con la boca abierta. Aquí, en Planetas y Atlántidas. Bueno, tenemos ya con nosotros a Teresa Bedul, autora del libro Bodoco, El hilo de la vida, y a Rosa Sánchez, autora de la novela policíaca Porque ahora. Aquí está nuestra querida Teresa Bedul coordinando Ratones de Biblioteca de nuevo, junto a Rosa, para hablarnos, como he dicho, de robos curiosos, robos e historias de todo tipo, como el robo de un libro, que luego resulta que es devuelto por el ladrón por estar en otro idioma, o cómo utilizar papel higiénico para engañar y robar dentro del bolso de una mujer despistada, y otros casos mucho más divertidos. Así que bueno, pues todo vuestro... Perdón, era Gracias, dentro del Jota. bolso. Yo he entendido antes robar bolsos, y entonces yo me imaginaba que era porque estaba muy sucio. No, ahora nos explicarán Ahora verás. cómo Ah, se es puede por usar dentro. papel higiénico para robar en un bolso. Vale, a ver. Gracias Jota. Gracias Rosa por estar con nosotros esta tarde. Gracias a vosotros por invitarme. Los robos son auténticos. Lo que hemos inventado Rosa y yo son los nombres de los protagonistas. Ah, pero ¿de dónde han los salido robos los son robos? auténticos. Pues son auténticos. Vale. Bueno, Son pues venga. auténticos. No nos hagas revelar todas las fuentes que tenemos, que si Vale. no nos vamos a quedar sin ellas, que esto no es un manantial. Pues venga, cuéntanos. Pues mira, iba un autobús por una ciudad que es muy cálida, con las ventanas abiertas porque no tenían aire acondicionado, y Carmen iba leyendo pues un libro como cada mañana, y al ladito de la ventana para ir fresquita. Un viandante pasó y le robó el libro de las manos. Carmen se quedó a cuadros y sin libro. Que ya es cosa rara que roben un libro. Un libro. Cualquier otra Pues cosa fíjate. vale, pero un libro, vamos, pocos. Y el viejecito que viajaba a su lado le dijo: hay cosas que no se deben hacer. Yo me pregunto si se refería a robar o a leer. Esa duda es la que tenemos. Qué bueno. Resulta que a los pocos minutos el ladrón regresa buscando en el autobús a Carmen para devolverle el libro. Porque era honrado, porque se había arrepentido. Que va, O porque- el libro estaba escrito en inglés. Y no tenía ni idea de cómo leerlo. En inglés no tenía ni Ya idea. es triste, qué triste. Triste, Ya, una triste. vez que robas y no lo puedes disfrutar. Yo por eso no robo libros a los japoneses. Porque...
Tú sí sabes. Yo me compré una vez uno en la Catedral de Sevilla y cuando lo fui a pagar me dijeron, ¿sabe usted que está en japonés? Y le dije, sí, completamente. Qué bueno, claro, porque yo no sabía que tú sabías japonés. Claro. Bueno, seguimos. Sí, hablemos de otro robo, en este caso de una bicicleta. Para Jaime su bicicleta lo era todo. La mimaba con todo el cariño del mundo. Un día Jaime vio a un hombre que cargaba con un bulto muy pesado y le dijo que su bicicleta estaba estropeada y que podía tener un accidente. Jaime casi entra en shock, más preocupado por su bicicleta que por sí mismo. Se bajó de la bici para comprobar la cadena, el manillar, las ruedas, todo estaba en orden. Mientras tanto, el hombre le decía, no, ahí no, mira en otro lado. Al final, este hombre le convence a Jaime para que cargue con el bulto que él llevaba y comenzó a examinar cuidadosamente la bicicleta, hasta que en un descuido del pobre Jaime alzó la pierna, se montó en ella, se acomodó el sillín y salió pedaleando sin mirar hacia atrás. ¿Y Jaime? Con el bulto se quedó. ¡Ay, pobrecito! Bueno, pues ahora lo que le pasó a Ana. Ana iba caminando por un parque cercano a su casa. Y entonces notó que un líquido denso le caía en la cabeza. Dos viejecitas que iban detrás le dijeron, ha sido el regalito de un pájaro, no te preocupes, nosotras te ayudamos a limpiarte. Y sacaron un rollo de papel higiénico de su bolso para ayudar a Ana. Ya veo. Ellas muy gentiles. Claro, porque como todo el mundo sabe, todas las mujeres llevan un rollo de papel higiénico en el bolso. Cuando estoy resfriada, sí. Para limpiar cabezas manchadas por los pájaros. No, bueno. que te diga Claro. Antonio Castillo, yo cuando estoy resfriada, ¿qué llevo en el bolso? Un rollo de papel higiénico y además lo robé en el hotel. Pues oye, a mí me parece Un más bolso lógico. grande, además, debe ser, ¿no? Perdonad que diga una cosa, a mí me parece más lógico llevar un rollo de papel higiénico en el bolso, no si estás constipado, sino si otra cosa, ¿no? Por Claro. si acaso. Por si acaso. Claro. Eso. Bueno, Bueno, llevas otras cosas. Bueno, resulta que Ana cuando llega a casa pues se pone debajo de la ducha y se da cuenta que la masa que lleva en la cabeza huele a galleta. Y entonces piensa, esto me huele fatal, aparte de oler a galleta. Mira dentro de su bolso y las amables serviciales pájaras le habían sustraído del bolso el móvil y la cartera. Oye, ¿y cómo habían conseguido que cayera ese líquido tipo galletoso en la cabeza? Pues Porque si eso sí que es raro. va detrás de ella con cualquier jeringa grande de esas de veterinario o algo así, debe ser muy sencillo. claro. Claro. Eso no debe Son estar expertos, son muy complicado, expertos. deben ser. Entonces, claro, Ana dijo, ¿quién lleva un rollo de papel higiénico en el bolso? Y yo en este momento le diría, pues yo. Claro. y harías una colección de móviles. No, yo no robo, No, solo no, ya, robé ya, esa no. vez el papel higiénico en el hotel porque es que estaba todo cerrado y los mocos se me caían. Bueno. Entonces, Tú necesitaba- disimula que no sé yo no sé eso de... Bueno, a ver, rollos. Rosa, Antonio lo Eso es sabe. un rollo, nunca mejor dicho. venga, que el tiempo vuela. Tenemos uno cortito. ¿Te parece? No, si nos dan. Seguimos. Sí, Vale, sí, son sí, hay pocos. tiempo. Patricia pero- paseaba por un centro comercial cuando siente que alguien amante de lo ajeno le mete la mano en el bolso y se lleva su cartera. Lo cierto es que no ha visto a nadie y sin embargo tiene una extraña sensación. Para quedarse tranquila, busca su cartera en el baúl que llevaba por bolso para que le entre el papel higiénico. Y efectivamente su cartera no estaba. Inmediatamente llama al banco para anular sus tarjetas de débito y crédito y cuál es su sorpresa cuando la persona que le atiende por teléfono le dice que su tarjeta estaba siendo usada en el centro comercial en el que ella se encontraba. Pásmate. ¡Qué curiosidad! Ana, Eso es lo lógico. como para una eso la roban. flecha, se dirige al cajero y ve a una anciana, pobrecilla, sacando dinero, enfadadísima, encara a la viejecita. Esta lo niega todo y se hace la indefensa. Ana se pone a gritar como una enajenada mental. Acude la seguridad del centro comercial. ¡Qué número! Y horas más tarde, Ana es informada de que la indefensa ancianita, pobrecilla, era una ladrona buscada hasta por la Interpol. Pues que te robe una ladrona buscada por Interpol. Era una este veterana, premio, ¿eh? una Sí, bueno, veterana y que total. y que la Interpol no pueda coger a una ancianita también. Igual no la robó a Interpol nadie de la no- Interpol. Pues fijaros, Manuel iba un día, como bien nos has dicho, su trabajo en transporte público y entró un individuo vendiendo bolitas rojas que botaban, o sea, o canicas o Sí, pelotitas. pelotitas sí, de sí. estas de goma. sí. Entonces, a los clientes, a los transeúntes les decía, cómpreme, cómpreme.
y total, unos les compraron por aburrimiento y otros no compraron. ¿Cuál es su sorpresa? Cuando este individuo se coloca en el lado del conductor, saca una pistola, no pasó nada, la pistola debía ser de juguete, y entonces dijo, levanten ustedes las manos con la bolita. Y claro, todo el que tenía la bolita entre el susto y la orden, pues levantaron las manos, y entonces el que no tenía bolita, pues salió no muy bien parado. Claro. Y Pues nuestro amigo Manuel dudaba entre darle la bolita al que se llevaba sentado al lado por humanidad o quedarse él con la bolita que se había comprado. Total, se quedó con la bolita, el conductor se hizo con el de la pistola de juguete y no pasó nada, solo la cuestión No, que... era una venganza, buena. una venganza por no comprarle la bolita. Totalmente. Oye, pues, mira, voy a pensar yo eso a partir de ahora. Las venganzas raras. Esa es una buena venganza. Oye, que viene ahora es muy, muy divertido. Este es muy bueno. Y muy relacionado con todos nosotros. Un caco entra a robar en un banco. No sabemos si el caco era mudo o tenía un tono de voz muy particular. El caso es que decide entregar a la cajera un papel en el que ha escrito que le dé todo el dinero ya que es un atraco. La cajera le mira detenidamente, extrañada, le devuelve la nota y le dice que no comprende su letra, que le diga exactamente qué es lo que desea. Ajá. El caco se marcha del banco sin robar nada debido a su mala letra. Buenísimo. Eso es Muy genial. divertido. Bueno, y este es sublime. 4 jóvenes entran a las 9 de la mañana a robar en un establecimiento. El dueño les dice, acabo de levantar la persiana y la caja está vacía. Volver a la hora de cerrar, porque entonces pues ya tendré caja, ahora no tengo nada. Bueno, estos ansiosos vuelven a las 4 de la tarde y entonces el dueño les dice, mire, es que sigo teniendo la caja pues semivacía o semillena, según se mire, pero vuelvan ustedes a las 9, que es a la hora de cierre, y yo les guardo el contenido de la caja. Estos incautos resulta que van a las 9, acuden puntualísimos, y entonces sí, estaba la caja íntegra y la policía esperándoles. Claro, lógico, claro. No tenemos más robos No, graciosos. no eran muy listos estos ladrones, ¿eh? No, ir eran- 3 veces y... Sí, no. Pues Echarle este, una pesa este Ah, bueno, último incluso ha ir la salido hace segunda poco. vez ya era un poco Este último ha salido hace muy poco. demostrativo en la del tele. nivel intelectual ínfimo. Sí. Ya hemos acabado, Jota, Ya ya no tenemos sí. más. Pero bueno, No. que Somos muy breves hoy. Qué rapidez. Bueno, pues nada, pues entonces tenemos que despedirnos. Gracias, Teresa. Gracias a vosotros. Gracias, Rosa. Gracias a vosotros. Y bueno, pues vamos a publicidad y pasamos a temas lunáticos a hablar de pistoleros. El 22 de noviembre de 1963 murió asesinado el presidente John Fitzgerald Kennedy. El 24 de octubre de 2017 han sido desclasificados los penúltimos documentos reservados sobre el caso. Aún restan 200 documentos sin desclasificar. Sumérgete en el misterio del crimen sin resolver más importante del siglo XX. Los cazadores siempre son invisibles es la novela de Julio Holgado, que te acerca con habilidad a los entresijos del caso desde el entretenimiento y el suspense. Los cazadores siempre son invisibles maneja con rigor las más avanzadas investigaciones sobre el magnicidio de Kennedy y las intenciones últimas de sus protagonistas. Una novela sorprendente y eficaz. Los cazadores siempre son invisibles, de Julio Holgado, una novela publicada por Ediciones Atlantis, ya a la venta en Amazon y las principales librerías y cadenas comerciales. Conoce Activa Psicología, un centro de psicoterapia que trabaja día a día por mejorar la calidad de vida en niños y adultos. Profesionales con amplia experiencia, atención personalizada y un trato cálido y humano son nuestras señas de identidad para ayudarte en todos los problemas psicológicos. Llámanos al 91 446 47 48 y entra en activapsicología.com. Estamos muy cerca de ti. 91 446 47 48, Glorieta de Bilbao 1, Madrid. Activa Psicología. Psicólogos de confianza. Centro autorizado por la Comunidad de Madrid. 91 446 47 48, Glorieta de Bilbao 1, Madrid. activapsicología.com. Mi hermano mató al diablo, pero lo que no sabía es que al matar al diablo se convertiría en él. El diablo, de Eva Olarra Díez. Un largo camino entre luces y sombras, la trepidante historia de dos hermanos y la lucha por sobrevivir en un mundo de delincuencia. El diablo, de Eva Olarra Díez. Una novela negra publicada por Ediciones Atlantis.
ya disponible en las mejores librerías. Del autor finalista de la 9ª edición de los Premios Atlantis, La Isla de las Letras, nos llega su nueva novela, El maniquí roto. Después de Stand 17, donde el comisario del Cuerpo Superior de Policía Sebastián Lago se vio envuelto en resolver 4 asesinatos, nos llega su secuela, El maniquí roto. Esta vez se ha descubierto el cuerpo de una joven asesinada y Lago se enfrentará al caso. El maniquí roto, de Eduardo Bartrina, una novela policíaca publicada por Ediciones Atlantis, ya disponible en librerías. La Tierra ha quedado devastada tras milenios de maltrato, y el ser humano se ve obligado a abandonarla en un futuro no muy lejano. Sin embargo, un grupo de hombres y mujeres valientes permanecerán en la Tierra, recibiendo una segunda oportunidad y creando una nueva sociedad en África. Gaia, la comunidad, una novela distópica de ciencia ficción del autor Manuel Cano, publicada por Ediciones Atlantis. ¿Será el ser humano capaz de cambiar su destino y crear una sociedad perfecta? ¿O estará condenado a la extinción en la Tierra? Gaia, la comunidad, de Manuel Cano, ya a la venta. ¿Dónde estás, corazón?, de José Bacaro Ruiz. El detective y conseguidor Juan Jover recibe el encargo de buscar a una muchacha desaparecida en l'Hospitalet. Así, Jover tratará de resolver un entramado de secuestros donde la mafia rusa jugará un gran papel. ¿Dónde estás, corazón?, de José Bacaro Ruiz. Una novela policíaca y negra publicada por Ediciones Atlantis que destapa los entresijos del tráfico de órganos. Ya disponible en las mejores librerías. Hay libros que cambian una vida y se conservan para siempre. Contrapensamientos, de Emilio Porta. Un pequeño gran libro editado por Ediciones Atlantis que te ayudará a ver un poco más allá y mejor las cosas que te rodean. Contrapensamientos, un pequeño gran libro que te hará ver todo con otra perspectiva. Pídelo en las mejores librerías. Cada página te abrirá nuevos horizontes. Contrapensamientos. Hola, me llamo Raúl Álvarez Resta y escribí mi primer libro con 5 años, pero ya he cumplido los 6, y se titula Dragones en la selva. Y ya a la venta en las mejores librerías. Es un libro de fantasía para niños de 5 a 9. Y recuerden, Dragones en la selva. Tema Lunáticos. Un lienzo repleto de actualidad e historia. Aquí, en Planetas y Atlántidas. Bueno, aquí seguimos con Tema Lunáticos junto a Emilio Porta y Gabriel Montevado para hablarnos de pistoleros, de su auténtica historia, porque los enfrentamientos en el viejo y salvaje oeste, como nos lo muestran las películas de Hollywood, eran muy diferentes. Veremos cómo realmente muchos de ellos disparaban por la espalda y a traición, y hablaremos no solo de pistoleros como Billy el Niño, sino también de desperados como Jesse James, hablaremos de cowboys y mucho más. Hola Emilio Porta. Hola Jota. Y hola Gabriel Montevado. Un saludo a todos. Bueno, ¿empiezas tú, Emilio? Sí, empiezo yo. Es un tema que me interesa mucho porque yo he visto muchas películas del oeste y claro, pues la desmitificación que va a hacer Gabriel hoy de todos estos, va a ser de Billy tremenda. el Niño y Sí. de Pat Garrett y de todos estos, de Jesse James, pues es muy interesante. Yo lo que espero es que la parte infantil que todos tenemos de cuando éramos pequeños, veíamos estas películas y tal, no se nos venga abajo porque algo de mítico sigue habiendo siempre en el oeste. Hay que pensar, alguna película hace mucho tiempo que se llamaba La Conquista del Oeste, que era como una gran epopeya y se nos enseñaba cómo los colonos iban allí y tal. No nos enseñaban bien cómo los indios perdían las tierras, ni toda la crueldad y todo esto, pero sí es cierto que bueno, aquello que fue una época muy dura y muy difícil, como ahora nos vas a contar, y por qué nacen los pistoleros y cómo, ¿no? Era un tema de supervivencia muchas veces, pues era mucho menos bello de lo que las películas, como ha dicho Jota, nos cuentan. Cuéntanos un poco
Primero, para empezar, antes de hacerte preguntas concretas, cuéntanos un poco... Oye, un segundo, se me ha olvidado presentar a Antonio Castillo, que está también por aquí. Hola, Antonio, por si Hola, en algún Jota. momento quieres intervenir. Sí, claro. Te dejo Claro, ya, Emilio. claro. No, bueno, pero si es que Antonio Castillo siempre es muy bienvenido a este programa, porque además... Creía que ibas a decir siempre está aquí. No, siempre está en nuestro corazón, sí, está aquí, en nuestro corazón, sí. Antonio, ya lo sabes, que te queremos mucho, porque además sabes mucho de todo. Y creo que como eres un estupendo investigador de la historia, algo también sabrás del salvaje oeste, ¿eh? Y algo podrás aportar y decir. Bien, cuéntanos un poco cómo era ese oeste que se fue conquistando. Cuéntanos un poco cómo era. Es una sociedad en la que ocurre luego de la fiebre del oro, ocurre una serie de historias. Era una sociedad dura y difícil, me imagino, donde había que sobrevivir antes que nada. Cuéntanos un poco. Es muy dura y muy difícil. La historia que has comentado de los colonos es cierta. Era gente honrada con mucho valor, que cogía sus pertrechos y se iba al oeste. Eso tenía mucho mérito. Pero con esa gente, alrededor de esa gente, también había otras cosas. Y lo que había era gente con menos escrúpulos. Eran inmensos territorios que eran colonizados, donde no había ley, donde el gobierno federal no la podía imponer, porque el Estados Unidos de aquella época no es el Estados Unidos de ahora. Para empezar, el ejército de los Estados Unidos era muy pequeño. Luego hubo un gran reclutamiento durante la Guerra Civil, porque esto es antes de la Guerra Civil, unos 20 años antes, pero el ejército no era muy significativo y la ley no imperaba en los territorios del oeste. ¿Y qué ocurre cuando no impera la ley? Pues es la ley del más fuerte, el más violento y el que más poder tiene. O sea, si tú eres un ganadero, eres un banquero, eres alguien del ferrocarril y puedes contratar gente a sueldo que resuelva tus problemas legales, entre comillas, pues tienes ese poder, ¿no? ¿Y a quién contratas para eso? Gente que sepa manejar el revólver, evidentemente. Aunque hay que decir una cosa, el arma más mortífera del oeste no era el revólver. Una cosa curiosa, no. La escopeta de 2 cañones, igual que ahora. Ah, sí. Sí. Cuando alguien sacaba una escopeta de 2 cañones, las palabras ya sobraban. ¿Por qué? Porque a corta distancia lo que hace la escopeta es disparar en ángulo y podía impactar a 2 o 3 personas a la vez, a corta distancia. Pero es que una persona era muy difícil fallar con una escopeta de 2 cañones, mientras con un revólver a cierta distancia, a los que hayan disparado con pistola o con revólver, sabrán que no es tan fácil como parece. A 15 metros darle a alguien con un revólver no es fácil, y bueno, más si está en movimiento. Y más como me has contado antes, de que estábamos hablando, más con los revólveres y con las pistolas de aquella época, que luego evolucionan, porque también es mentira lo de estos que sacaban y apretaban el gatillo. No, parece ser que en la primera época todo esto era diferente. Pero de eso hablaremos después. Bueno, si tú quieres que sigamos un orden concreto, yo creo que hay tanto tema que podemos realmente... Bueno, pues haz tú la pregunta que quieres hacer tú ahora. Bueno, arrancamos. ¿Cómo influyeron la Guerra Civil Americana y la fiebre del oro cara al nacimiento de los llamados matadores de hombres? ¿Y quiénes eran estos matadores de hombres? Bueno, pues es que se les llamaba así literalmente en inglés, matadores de hombres, como si fueran depredadores más que personas. Eran temidos, pero en algunas zonas eran más que temidos también respetados. Y esos duelos que aparecen en las películas frente a frente, hubo muy pocos de esos. Se tiene constancia uno de White Bill Hickok con un oponente que la había intentado humillar y había cogido su reloj en una partida de póker y dijo que lo iba a pasear por todo el pueblo, mofándose de él, y le dijo: podrás pasearlo si los muertos andan. O sea, así se lo dijo. Qué fuerte. Así le contestó, como advirtiéndole, ¿no? Y esto sí fue un duelo tal como los presentan las películas, frente a frente, no del que sacara más rápido, eso es otro cuento de las películas. Aquí el que ganaba la partida no era el que sacaba más rápido, sino el que más conservaba la calma, el que se esperaba un poquito para apuntar bien y no se precipitaba, porque normalmente si te precipitas el primer disparo lo fallas y el otro que no se ha precipitado te alcanza, está en su objetivo. Bueno, pues en un disparo de más de 60 metros, con un revólver Colt Navy de aquella época, que tiene mucho mérito, porque estamos hablando de una gran distancia para cualquier pistola o revólver de ahora mismo, pero para los de la época más todavía, porque además tienes que apuntar alto, porque la gravedad hace su función y el tiro desciende la trayectoria de la bala.
Bueno, pues le dio en el corazón a su oponente. Madre mía, después 60 de que, metros. Sí, tiene. Es que este era un extraordinario tirador. Pero al contrario de lo que nos ponen las películas, que disparan de cualquier forma y siempre dan, Sí. o sea, de estos había muy pocos. Muy pocos. Como Wild Bill había, a lo mejor, se contaban con los dedos de la mano. No era tan frecuente. Y este duelo sí fue un duelo clásico, pero estos duelos fueron muy pocos. Normalmente se mataba pues como matan ahora los delincuentes o como mata la mafia. A un delincuente peligroso no le puedes... otro delincuente, si puede, lo que le hace es, le hace una trampa, le mata por la espalda. Por la espalda. Y Igual a los grandes pistoleros de la época, Harding murió tiroteado por la espalda. Wild Bill Hickok también murió tiroteado por la espalda. Jesse James también iba colgando Jesse James estaba colgando un cuadro. ¿Por qué? Ninguna persona con 2 dedos de frente se enfrentaba a ellos. Claro. De frente, y que tuvieran la oportunidad de disparar. Aparte, este era un mundo donde no había reglas. Bueno, había lo de las recompensas, que eso sí, porque a Jesse James supuesto. precisamente le mataron por la recompensa e incluso gente en la que él confiaba. Sí, muchas veces ocurría. A Jesse James, efectivamente, aunque luego el que él mató, pues no, él quería dar... Sí, lo querían ahorcar al final, los Sí, condenaron o sea, también, eran asesinos también. Es que Jesse James, luego a lo mejor lo vemos, es una figura controvertida. Nos lo ponen en las películas de Hollywood como un héroe. Sí. La última película que yo he visto de él era esto es un cómic más que la verdad. Sí. Entonces no lo ponen. Jesse James era un asesino. Y si luego vemos parte de su vida, pues lo veremos. Era un asesino y no tenía nada que ver con la figura que nos... Pero claro, era la oposición al gobierno federal, porque era un confederado, un desesperado, que luego hablaremos de lo que es dentro un poquito, una persona que después de la guerra civil había quedado ahí en un limbo, pero que seguía teniendo resquemor contra el gobierno federal, contra los yanquis. Y entonces, pues claro, eso incluso ahora en Estados Unidos, la bandera confederada, el Ku Klux Klan, todo esto, en fin, hay cierta simpatía hacia la figura de Jesse James o los que son como Jesse James, pero el verdadero Jesse James es un asesino despiadado, que luego sí podemos hablaremos. Luego hablamos de los personajes y de todos estos. Aunque sea brevemente hablaremos de ellos. Bueno, entonces háblanos, ha preguntado es importante Jota lo de la fiebre del oro, ¿no? Y la guerra civil americana, cómo influyeron, ¿no? Es muy importante hablar de la progresión del revólver. Sí, eso es lo que íbamos a hablar después. Sí, pero después. Vamos a seguir este... Bien, Jota Jota quiere seguir un orden, hemos estado hablando él y yo antes de empezar el sí. programa, y vamos a seguirlo, porque el programa es amplio y da mucho de sí. Entonces, eso que te ha contestado, exactamente cómo influyeron la guerra civil americana, la gente que huyó de los derrotados, etcétera, la guerra de secesión y la fiebre del oro, que también es un elemento muy importante, cómo influyeron en todo este fenómeno de los pistoleros y de Mira, fuera de la ley. La fiebre del oro, donde hay buscadores de oro, se tienen que gastar el dinero. Donde la gente se gasta el dinero hay salones, hay prostitutas, hay juego. Donde hay juego va gente de pocos escrúpulos. De hecho, muchos de los pistoleros eran también jugadores. Donde hay juego, alcohol y tal, pues puede haber peleas. Ya es la mezcla explosiva. Luego además tenemos que en esos territorios también había ganaderos y los grandes manadas de ganado pues los tenían que conducir cowboys, ¿no? Los de las películas. Hay una película Cimarrón que iban armados, precisamente habla de todo ese tema para proteger su ganado de los cuatreros. Sí. También estaban contratados por los grandes señores de los grandes ganaderos para que impusieran su ley. Esta gente sabía disparar porque no tenía más remedio, por un tema de supervivencia. Eran mercenarios entonces. Eran mercenarios. Eran mercenarios. El tema de los indios también influyó, ¿no? La lucha constante prácticamente contra... Pero eso más para los colonos. O sea, todo un pistolero con luchar contra los indios era difícil. Podía darse, pero era muy difícil. Los colonos sí. Y la gente, los colonos, por eso he dicho que es gente con mucho valor. Si es que se adentraban en esos grandes territorios, casi indefensos, les podían atacar los indios, les podían atacar bandas de forajidos para robarles,
iban protegidos, pero bueno, pero era gente con mucho valor. Ahí hay que quitarse el sombrero. Ahora, lo que llevaba detrás toda esta emigración hacia el oeste, pues ya es otra cosa, que es lo que hemos estado hablando, que es toda gente sin escrúpulos que se aprovechaba de todo Y cuando esto. se asentaban ya en los poblados, que iban creciendo las poblaciones, Había- es cuando nacía todo este tipo. Había grandes poblaciones ganaderas donde también llegaba el ferrocarril para transportar el ganado. Claro, ahí eran terminales donde los vaqueros que habían hecho grandes recorridos pues descansaban ya, donde bebían mucho alcohol, se gastaban el dinero que habían recibido. Bueno, la mezcla. En esos sitios había incluso bancos pequeños, bancos supuesto muy. que había Eso bancos. sí, lo del asalto al Sí, banco sí, en el sí. oeste lo hemos visto muchas veces. Sí. Y claro, pues porque era mejor tenerlo en un banco. Y eso sí que me ha sorprendido siempre. Nunca aparecen en las películas que están demasiado protegidos los bancos y deberían de estarlo, ¿no? Los bancos normalmente no lo estaban, salvo excepciones. Y curiosamente el ferrocarril tampoco. Los vagones que llevaban dinero, llevaban valores, no estaban demasiado protegidos. Entre otras cosas porque estos asaltadores de bancos o del ferrocarril no tenían ningún escrúpulo. Incluso podían poner explosivos y no abrían las puertas. O sea, tú a un señor que va armado dentro o a 2 o 3 les amenazas con volar el vagón y luego matarles y vamos, lo primero que haces es abrir las puertas, aunque se dieron casos que no. En el había bandas sin piedad. Por ejemplo, Jesse James en un banco, un cajero se lo cargó. Sí, por eso la figura mítica esta de Jesse James era un asesino. O sea, el cajero dijo que la cerradura tenía retardo, era mentira, pero bueno. Y Jesse James, ya cuando estaban huyendo, que le habían hecho una encerrona en el pueblo, le pega un tiro en la cabeza, a sangre fría. Sí. Bueno, hay que decir que White Bill Hickok, antes de ser el famoso sheriff y ser un personaje mítico, también tuvo sus más y sus menos. Había sido cazador, había trabajado de guía para el ejército contra los indios, había hecho muchas cosas. Pero también había ganado fama por haberse deshecho de una banda de forajidos en una estación de diligencia. Pero es que resulta que una investigación ya posterior demostró que a 3 de ellos los había matado, bueno, 2 los mató él a sangre fría cuando ya habían soltado las armas, y a un tercero lo mataron los compañeros con un azadón mientras él le apuntaba con un revólver. O sea, esto desmitifica un poco a toda esta gente. O sea, es que la realidad es así de cruda. Bueno, y para continuar, háblanos de los cowboys y los agentes de la ley. Bueno, pues cuando los cowboys llegaban a estas ciudades ganaderas, como hemos dicho, bebían, usaban sus armas bien disparando al aire, y entonces en algunas ciudades pues se tuvo que poner restricciones a las armas, las tenían que entregar. A veces no lo hacían, los agentes de la ley, pues muchos murieron enfrentados con esta gente cuando estaba ebria, y entonces ya llegó un momento en que los agentes de la ley pues también andaban con pocos escrúpulos, o sea, eran sheriff. Había sheriff, que era una cosa más local, y los marshal, que eran más del gobierno federal. Esa era más o menos la diferencia, pero normalmente eran sheriff. Los sheriff se elegían, entre comillas, porque había veces que los ponía el más poderoso del pueblo, pero bueno, normalmente se elegían y eran gente con experiencia en el uso de armas. No siempre usaban el arma disparándola, también usaban la culata. Era muy común que para desarmar a un cowboy borracho, pues le dieran en la cabeza con la culata del arma y ya está, para no tener que matarlo. Pero eso eran los más templados y los más finos. Lo normal también era de que se enfrentaran agentes de la ley a un solo individuo, 3 o 4, encañonándole. Claro, es que aquí lo del oeste de... Claro, es que no tiene nada que ver con las detenciones que hacen 10, ahora, todo es que hace mentira. la policía y cómo las hace, con mucho cuidado y todo eso. No, aquí no había regla ninguna. El duelo de contando hasta 10 en Europa en aquella época estaba a la orden del día. Los duelos en esta época del siglo XIX. Claro, es que hay que ponerse en el contexto de la época. Eran otro tipo de duelos. ¿Cómo actuaba la Guardia Civil con los bandoleros aquí? Ah, sí, cuéntanoslo, porque claro. Es interesante, aunque se salga un poco de contexto. Bueno, pues si podía la Guardia Civil con los bandoleros, pues actuaba, digamos, eran políticamente correctos. Pero a veces es que no había más remedio de usar métodos. Se infiltraban, tenían partidas de que se infiltraban. Guardias civiles que se hacían pasar por bandoleros, o sea, los métodos eran los que se podían.
para acabar con ellos. Esto un poco más y todavía más exagerado es lo que ocurría en el oeste. O sea, valía todo y no había reglas. O sea, los duelos estos cara a cara, ya digo que muy pocos. Pero ya había linchamientos, a la gente por supuesto, se la ahorcaba, o sea, a los cuatreros se les colgaba. Bueno, chicos, vamos un momento a publicidad y continuamos en unos minutos. Sí, porque hay mucho tema. Hay mucho tema y poco tiempo. El 22 de noviembre de 1963 murió asesinado el presidente John Fitzgerald Kennedy. El 24 de octubre de 2017 han sido desclasificados los penúltimos documentos reservados sobre el caso. Aún restan 200 documentos sin desclasificar. Sumérgete en el misterio del crimen sin resolver más importante del siglo XX. Los cazadores siempre son invisibles es la novela de Julio Holgado, que te acerca con habilidad a los entresijos del caso desde el entretenimiento y el suspense. Los cazadores siempre son invisibles maneja con rigor las más avanzadas investigaciones sobre el magnicidio de Kennedy y las intenciones últimas de sus protagonistas. Una novela sorprendente y eficaz. Los cazadores siempre son invisibles, de Julio Holgado, una novela publicada por Ediciones Atlantis, ya a la venta en Amazon y las principales librerías y cadenas comerciales. Conoce Activa Psicología, un centro de psicoterapia que trabaja día a día por mejorar la calidad de vida en niños y adultos. Profesionales con amplia experiencia, atención personalizada y un trato cálido y humano son nuestras señas de identidad para ayudarte en todos los problemas psicológicos. Llámanos al 91 446 47 48 y entra en activapsicología.com. Estamos muy cerca de ti. 91 446 47 48, Glorieta de Bilbao 1, Madrid. Activa Psicología. Psicólogos de confianza. Centro autorizado por la Comunidad de Madrid. 91 446 47 48, Glorieta de Bilbao 1, Madrid. activapsicología.com. Mi hermano mató al diablo, pero lo que no sabía es que al matar al diablo se convertiría en él. El diablo, de Eva Olarra Díez. Un largo camino entre luces y sombras, la trepidante historia de dos hermanos y la lucha por sobrevivir en un mundo de delincuencia. El diablo, de Eva Olarra Díez. Una novela negra publicada por Ediciones Atlantis, ya disponible en las mejores librerías. Del autor finalista de la 9ª edición de los Premios Atlantis, La Isla de las Letras, nos llega su nueva novela, El maniquí roto. Después de Stand 17, donde el comisario del Cuerpo Superior de Policía Sebastián Lago se vio envuelto en resolver 4 asesinatos, nos llega su secuela, El maniquí roto. Esta vez se ha descubierto el cuerpo de una joven asesinada y Lago se enfrentará al caso. El maniquí roto, de Eduardo Bartrina, una novela policíaca publicada por Ediciones Atlantis, ya disponible en librerías. La Tierra ha quedado devastada tras milenios de maltrato, y el ser humano se ve obligado a abandonarla en un futuro no muy lejano. Sin embargo, un grupo de hombres y mujeres valientes permanecerán en la Tierra, recibiendo una segunda oportunidad y creando una nueva sociedad en África. Gaia, la comunidad, una novela distópica de ciencia ficción del autor Manuel Cano, publicada por Ediciones Atlantis. ¿Será el ser humano capaz de cambiar su destino y crear una sociedad perfecta? ¿O estará condenado a la extinción en la Tierra? Gaia, la comunidad, de Manuel Cano, ya a la venta. ¿Dónde estás, corazón?, de José Bacaro Ruiz. El detective y conseguidor Juan Jover recibe el encargo de buscar a una muchacha desaparecida en l'Hospitalet. Así, Jover tratará de resolver un entramado de secuestros donde la mafia rusa jugará un gran papel. ¿Dónde estás, corazón?, de José Bacaro Ruiz. Una novela policíaca y negra publicada por Ediciones Atlantis que destapa los entresijos del tráfico de órganos. Ya disponible en las mejores librerías. Hay libros que cambian una vida y se conservan para siempre. Contrapensamientos, de Emilio Porta. Un pequeño gran libro editado por Ediciones Atlantis que te ayudará a ver un poco más allá y mejor las cosas que te rodean. Contrapensamientos, un pequeño gran libro que te hará ver todo con otra perspectiva. Pídelo en las mejores librerías. Cada página te abrirá nuevos horizontes. Contrapensamientos. Hola, me llamo Raúl Álvarez Resta
Y escribí mi primer libro con 5 años, pero ya he cumplido los 6. Y se titula Dragones en la selva. Y ya a la venta en las mejores librerías. Es un libro de fantasía para niños de 5 a 9. Y recuerden, Dragones en la selva. Planetas y Atlántidas. Aquí, en Radio Inter. Bueno, continuamos, Emilio. Como hemos hecho este pequeño impasse para la publicidad, pero el tema continúa y es un tema apasionante y nos faltan muchas cosas todavía. Vamos a hablar de eso que yo intentaba plantear al principio, pero que quizás el momento es plantearlo ahora, ¿no? La evolución de las armas de fuego. Eso es fundamental. Fue fundamental en la aparición de los matadores de hombres y de todo el planteamiento de la lucha, ¿no? Entre los agentes de la ley y los bandidos. Los dos tipos que ha dicho J antes, ¿no? Lo que luego lo veremos, los forajidos y los desesperados, porque los desesperados vienen de la palabra desesperado. Es una contracción. Cuéntanoslo un poquito, venga. Bueno, la palabra desesperado viene de desesperado. Incluso los propios mexicanos de la frontera la usaban también. Para un anglosajón decir desesperado es complicado. Incluso a los mexicanos también les resultaba. Entonces es una contracción de esperado. Incluso hay una canción de los Eagles, es muy famosa la palabra. Y hay una película que se llama Desperado, interpretada por incluso Antonio Banderas. Antonio Banderas, sí. Claro, de Robert Rodríguez. Sí, hablaba de gente desesperado, era la gente que después de la guerra civil pues no estaba en el limbo, o sea, ni oficio ni beneficio, y encima... Ni pensión, ni nada. Y encima se habían pertenecido a las guerrillas de la Confederación, que no eran soldados propiamente dichos, que habían hecho muchos crímenes, porque las guerrillas eran una especie de terroristas. O sea, atacaban al ejército de la Unión, pero lo hacían de una forma sin regla ninguna, no cogían prisioneros, mataban. Entonces esta gente, darles el indulto, pues era complicado. Quantrill, que era uno de los guerrilleros, y algunos más, pues Jesse James, toda esta gente que eran desesperados, pues no les quedaba otro recurso que dedicarse a ser bandoleros. Y entonces Jesse James, con los hermanos Younger, pues lo que hacían era, después de la guerra civil, atracar bancos, atracar al ferrocarril, y todo esto con el pretexto de que estaban atacando a los yanquis, al gobierno federal, a la Unión, pero era cierto en un 10%. Eso no era realmente cierto. Bueno, en cuanto a las armas de fuego, ¿por qué llevan 2 revólveres? Muchos de ellos. White Bill, por ejemplo, lo llevaba. Pues lo llevaban porque es que los primeros revólveres no tenían el cartucho integrado, o sea, no tenían un cartucho como lo conocemos ahora, tenían el fulminante, la pólvora y la bala, y lo tenían que meter todo por separado y comprimirlo dentro del tambor del revólver. Y todo esto, si había humedad, pues a lo mejor el tiro no salía. De hecho, White Bill y todos los grandes tiradores lo que hacían era de vez en cuando repasar sus revólveres para que esto no ocurriera. ¿Por qué llevaban 2 revólveres? Pues porque no se podían recargar rápidamente y porque podían fallar, por las 2 cosas. Entonces, si te fallaba un revólver, tenías otro, o si te fallaba una de los tiros del tambor, podías ir al siguiente, teniendo en cuenta que eran de simple acción, no de doble acción. ¿Qué quiere decir esto? De que cuando aprietas el gatillo no pasa nada si tú no has echado el percutor que hay en la parte de arriba hacia atrás para que dé en el martillo y pique en el cartucho, en este caso en el fulminante. Las armas de doble acción son muy posteriores, ya son ¿De qué año? Después de los años 70 del siglo XIX. Y ocurre lo mismo con el cartucho tal como lo conocemos ahora, que lleva todo, el fulminante, la pólvora y la bala integrada en un casquillo, y dentro... Eso en los primeros años no ocurría. Era impensable, ¿no? Por eso llevan 2 revólveres. Y luego, cuando apareció el revólver de doble acción, aquello fue una revolución. Pero la verdadera revolución fue el rifle de repetición. Porque claro, había rifles que... El Winchester. El Winchester, ¿no? Y otros más, que tenían cargadores de 16 tiros o más.
Claro, hay que tener en cuenta que en la Guerra de Secesión americana, estamos hablando de la primera mitad de los años 60, se luchó con mosquetes, mosquetes de avancarga. Y estábamos en esos años. ¿Por qué? Pues porque producir uno de estos rifles de repetición en cadena no se podía hacer. Sin embargo, un mosquete sí, eran mosquetes rayados, eso sí. ¿Qué quiere decir rayados? Quiere decir que el ánima del cañón iba rayada para que la bala al salir diera vueltas. Eso que hace que la bala se mantenga más precisa, mantenga su estabilidad y vaya más precisa, más precisión en el tiro. Pero eran mosquetes, se cargaban con avancarga, con la baqueta, todo lo que hemos visto. Sí. Y se tardaba mucho en cargarlos. Entre el Winchester y el mosquete también estuvo el de retrocarga, de un disparo. Pero eso es posterior. Esos son los que usaron, por ejemplo. En la final de la guerra civil usaban algunas unidades. Eso es posterior. En la guerra, por ejemplo, en el famoso Littlefield Horde de Custer, los rifles que llevaba la caballería del 7º de caballería eran de, efectivamente, como dices tú, se abrían, se metía el cartucho, se volvía a cerrar, disparaban, tenían que abrir otra vez, pero eso es posterior. Ojalá hubieran tenido esos, por lo menos en la guerra de Secesión, que no los había. Y luego los revólveres de la guerra de Secesión, que son los primeros revólveres, eran muy peligrosos. A más de uno le estallaban en la mano. Los Colt Navy del inicio, que era un buen revólver, pero ya después, cuando fue perfeccionado, y alguna otra marca de revólveres, algunos les explotaron en la mano, porque eran los primeros revólveres. Entonces tenían sus defectos. El que había fabricado en viernes, pues te explotaba en la mano. Eran armas muy peligrosas. La verdadera revolución, de verdad, fue la del rifle de repetición. Sobre todo en la lucha contra los indios y en la lucha en las grandes extensiones, porque aparte de que tenían gran alcance, el alcance podía ser 100 metros o más, el tener a tu disposición 16 tiros o más, esto ante un ataque de los indios, por ejemplo, pues era muy importante. Y eso sí se ha visto en algunas películas del oeste, ¿no? Sí, sí se ha visto. Eso sí se explica bien. Sí, eso se explica bien. Sí. Bueno, nos quedan 5 minutos. Si yo quiero hacerte una pregunta, no nos va. Bueno, esto da para otro programa o dos, ya veremos, o dos más. Yo quería que nos hicieras un retrato robot del pistolero en el salvaje oeste, empezando por Wild Bill Hickok y el enfrentamiento de los hermanos Earp contra los McLaury en el OK Corral de Tombstone. Quiero decir, Tombstone, creo que todos lo conocemos. Sí, y un poco también películas, Tombstone y OK Corral, que era anterior. Con Wyatt. Sí. Y bueno, y si te da tiempo de hablar de Wesley Harlin. Un poquito vamos a hablar de todo. Querías que hablara primero de Wild Bill. 4 minutos te quedan. Wild Bill, como hemos visto antes, hizo de todo. Era cazador de búfalos. Estuvo en el circo famoso del oeste, que iba por todo el este. Sí. Fue un guía de la caballería contra los indios. Estuvo también de espía en la guerra de Secesión a favor de la Unión. ¿Y qué hacían los espías? Pues era gente que iba de paisano, se movía entre las líneas de uno y otro ejército, y entonces observaban lo que hacía uno y otro e informaban a su ejército. Lo hicieron los dos bandos, y entonces Wild Bill hizo de esto también. Luego, el problema que había con esta gente cuando acabó la guerra era parecido al de Jesse James. ¿Qué hago? Pero esta gente sí que tenía recursos, porque Wild Bill, aparte de disparar muy bien, era un hombre con muchos recursos. Era un gran jugador de cartas también. Sí, cuéntalo de la mano del muerto. La mano del muerto es que cuando mataron a Wild Bill, que estaba jugando una partida y cometió un error que no solía cometer, que es sentarse de espaldas a la entrada del local. Sí. Cuando le dispararon por la espalda, pues tenía una mano determinada, y entonces le llaman la mano del muerto. 2 ases y 2 8. Eso es. Y entonces le llaman la mano del muerto por eso, y es famosa en el póker. Luego hay variantes de ella, pero bueno, eso es una anécdota curiosa. Claro, porque él cayó, le dispararon en la nuca, cayó hacia adelante y tenía esas cartas en la mano. Era un gran jugador de cartas, fue sheriff de varios sitios, de Abilene, por ejemplo. Dejó de ser sheriff porque en un enfrentamiento con un individuo le disparó, pero luego, como tenía problemas de visión, que tenía un glaucoma, y en la época era complicado, claro, pues uno de sus ayudantes llegó en ese momento, se giró, instintivamente disparó y lo mató.
Y entonces, aparte de que él, claro, le estimaba y lo pasó mal, pues dejó de ser sheriff a raíz de ese suceso, ¿no? Y luego, pues también, pues digamos que fue un poco también colono, porque se emigró donde le mataron, a las Montañas Negras, en una zona avanzada que era una zona minera, que hay una serie, por cierto, muy buena que relata sobre el pueblo en cuestión, que es una serie de HBO, que la recomiendo especialmente. ¿Cuál? ¿Deadwood? O... Deadwood es una obra maestra. Existió en realidad. Sí, lo sé. Sí, existió en realidad, es donde mataron a White Bill. Y ahí refleja, yo la recomiendo porque ahí de verdad dice cómo era de verdad el salvaje oeste. Esa es auténtica, eso no es Hollywood, esa es la verdad. Cómo eran los salones, cómo la prostitución era lo más normal del mundo, cómo esos personajes grises, igual que en la novela negra, la realidad, de cómo no era todo blanco ni negro, puede haber prostitutas buenas, agentes de la ley malos, forajidos que se convierten en agentes de la ley, etcétera, etcétera. Todo lo contrario. La cabeza del indio, ¿recuerdas la cabeza del indio guardada en el armario? Todo lo madre mía, qué serie más dura. Que películas como Pat Garrett y Billy the Kid y esas cosas, que ahí ya hay mucho de igual que las que edulcora todo, ¿no? Que es completamente distinto. Es que Hollywood es como es, igual que en... hay películas... O Dos hombres y un destino, ¿os acordáis de Dos hombres y un destino? Está un poco idealizada, bastante, pero sí que refleja un poco la realidad de cómo eran los atracos en la época. Cuando vuelan el tren, eso ocurría. Sí, es cierto, sí. Y luego que los Pinkerton, la agencia Pinkerton, que podemos hablar el otro día de este hombre, porque era un inmigrante escocés que había venido a los Estados Unidos, y entonces es el primero que tiene una agencia de espionaje, digamos, porque él hacía de todo. Proporcionaba información, protección, perseguía forajidos, el ojo que de todo lo ve, que era su emblema, ¿no? Vale, pues me lo propones para otro programa. Hemos terminado ya. Ya tenemos que cortar. Han quedado... de esa película que se hizo mítica también porque los protagonistas eran dos monstruos del cine, que eran Robert Redford y Paul Newman. Claro, en Dos hombres y un destino. Bueno, chicos, tenemos que decir hasta la semana que viene. Gracias Antonio Castillo, Emilio Porta, y gracias Gabriel Monte, y nos vemos la semana que viene aquí en Planetas y Atlántidas. El 22 de noviembre de 1963 murió asesinado el presidente John Fitzgerald Kennedy. El 24 de octubre de 2017 han sido desclasificados los penúltimos documentos reservados sobre el caso. Aún restan 200 documentos sin desclasificar. Sumérgete en el misterio del crimen sin resolver más importante del siglo XX. Los cazadores siempre son invisibles es la novela de Julio Holgado, que te acerca con habilidad a los entresijos del caso desde el entretenimiento y el suspense. Los cazadores siempre son invisibles maneja con rigor las más avanzadas investigaciones sobre el magnicidio de Kennedy y las intenciones últimas de sus protagonistas. Una novela sorprendente y eficaz. Los cazadores siempre son invisibles, de Julio Holgado, una novela publicada por Ediciones Atlantis, ya a la venta en Amazon y las principales librerías y cadenas comerciales. Conoce Activa Psicología, un centro de psicoterapia que trabaja día a día por mejorar la calidad de vida en niños y adultos. Profesionales con amplia experiencia, atención personalizada y un trato cálido y humano son nuestras señas de identidad para ayudarte en todos los problemas psicológicos. Llámanos al 91 446 47 48 y entra en activapsicología.com. Estamos muy cerca de ti. 91 446 47 48, Glorieta de Bilbao 1, Madrid. Activa Psicología. Psicólogos de confianza. Centro autorizado por la Comunidad de Madrid. 91 446 47 48, Glorieta de Bilbao 1, Madrid. activapsicología.com. Mi hermano mató al diablo, pero lo que no sabía es que al matar al diablo se convertiría en él. El diablo
de Eva Olarra Díez. Un largo camino entre luces y sombras, la trepidante historia de dos hermanos y la lucha por sobrevivir en un mundo de delincuencia. El Diablo, de Eva Olarra Díez. Una novela negra publicada por Ediciones Atlantis, ya disponible en las mejores librerías. Del autor finalista de la 9ª edición de los Premios Atlantis, La Isla de las Letras, nos llega su nueva novela, El maniquí roto. Después de Stand 17, donde el comisario del Cuerpo Superior de Policía Sebastián Lago se vio envuelto en resolver 4 asesinatos, nos llega su secuela, El maniquí roto. Esta vez se ha descubierto el cuerpo de una joven asesinada y Lago se enfrentará al caso. El maniquí roto, de Eduardo Bartrina, una novela policíaca publicada por Ediciones Atlantis, ya disponible en librerías. La Tierra ha quedado devastada tras milenios de maltrato, y el ser humano se ve obligado a abandonarla en un futuro no muy lejano. Sin embargo, un grupo de hombres y mujeres valientes permanecerán en la Tierra, recibiendo una segunda oportunidad y creando una nueva sociedad en África. Gaia, la comunidad, una novela distópica de ciencia ficción del autor Manuel Cano, publicada por Ediciones Atlantis. ¿Será el ser humano capaz de cambiar su destino y crear una sociedad perfecta? ¿O estará condenado a la extinción en la Tierra? Gaia, la comunidad, de Manuel Cano, ya a la venta. ¿Dónde estás, corazón?, de José Bacaro Ruiz. El detective y conseguidor Juan Jover recibe el encargo de buscar a una muchacha desaparecida en l'Hospitalet. Así, Jover tratará de resolver un entramado de secuestros donde la mafia rusa jugará un gran papel. ¿Dónde estás, corazón?, de José Bacaro Ruiz. Una novela policíaca y negra publicada por Ediciones Atlantis que destapa los entresijos del tráfico de órganos. Ya disponible en las mejores librerías. Hay libros que cambian una vida y se conservan para siempre. Contrapensamientos, de Emilio Porta. Un pequeño gran libro editado por Ediciones Atlantis que te ayudará a ver un poco más allá y mejor las cosas que te rodean. Contrapensamientos, un pequeño gran libro que te hará ver todo con otra perspectiva. Pídelo en las mejores librerías. Cada página te abrirá nuevos horizontes. Contrapensamientos. Hola, me llamo Raúl Álvarez Resta y escribí mi primer libro con 5 años, pero ya he cumplido los 6. Y se titula Dragones en la selva. Y ya a la venta en las mejores librerías. Es un libro de fantasía para niños de 5 a 9. Y recuerden, dragones en la selva.